Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias también a la Casa del Libro por acogernos en esta presentación. La presentación del primer libro de poesía de Julieta Pellicer, que se titula Todo es posible y no. Empiezo presentándonos, los componentes de la mesa, aparte de Julieta, está María José Cortés, la poeta María José Cortés, y yo soy Alicia Ares, que soy la editora de Cuadernos del Laberinto. Hoy vamos a hablar de poesía, vamos a hablar mucho de poesía, pero también quiero que hablemos de Julieta. La poesía muchas veces nos habla del autor en sí, pero muchas veces es verdad que es mucha insinuación. Por lo tanto, quiero para todos ustedes llenar estas lagunas y que conozcan más a la poeta, la figura de Julieta Pellicer. He hecho un pequeño resumen de su vida con cosas que creo que pueden ser interesantes. Julieta nació en Madrid en 1984 y, como es lógico y pasa siempre entre las personas que escriben, Julieta es una gran lectora. Llevo siendo editora como 10 años y en todo este tiempo hay un punto en común entre los escritores que una va conociendo, que ya son muchos. En el 95% de los casos se criaron en una familia que vivía rodeada de libros y arte. El caso de Julieta es así. Sus padres son los dos arquitectos y su abuelo era pintor. En su casa no faltaban los libros, los cuadros o los lápices de colores. Esto sin duda repercute en que su mundo infantil estaba lleno de fantasía, de duendes escondidos, de amigos imaginarios y árboles que hablaban. De niña vivía cada experiencia con gran entusiasmo y también con una cierta melancolía, lo que fue gestando su germen poético. Recuerda escribir desde muy niña, cuentos ilustrados y poemas narrativos tipo romance. Y siempre le pedía a su madre que le cantara y recitase poemas que iba aprendiendo de memoria. Hay otro factor importante y aconsejable. Ella no ve la televisión, por lo que el tiempo que gana y no desperdicia lo dedica a cultivar sus pensamientos, su mundo interior y su talento poético. Y si todo lo anterior nos empieza a definir bien a Julieta, también es importante decir que le encanta la naturaleza, que tiene dos perros, Coco y Lima, que son rescatados de una protectora, que son hermanos de la misma camada, abandonados por un cazador. Esto puede parecer un poco fútil, pero para mí es muy importante porque yo también rescato perros, tengo 3, y me une mucho a Julieta que sepa querer a los animales y sobre todo a los perros. La felicidad de Julieta se remata con Raúl, un argentino que la enamoró y al que conoció en un coro intercultural en el que cantan canciones populares con gente de diversos países. Ahora están esperando el nacimiento de Olmo, su primogénito y heredero de este linaje artístico que son los Pellicer. Julieta estudió Bellas Artes y allí tuvo la suerte de iniciarse en la fotografía con Rafael Trobat, fotógrafo y profesor maravilloso que supo despertar su entusiasmo. Se pasaba incluso 9 horas seguidas encerradas en el laboratorio de clase, disfrutando de la magia de las fotos que iban saliendo a la luz. Y ahora que conocemos algo más la figura de Julieta, es el momento oportuno de que les desvele por qué escribe. Esto creo que es clave en el día de hoy. Y leo literalmente su confesión, que es hermosa y clara. Seguramente por necesidad, como una vía de escape de la rutina cotidiana. Para mí escribir tiene que ver con conectar con lo más profundo y verdadero de mí misma. Es un proceso bastante mágico, inexplicable. Siento como a veces aparecen las palabras o los versos en mi cabeza, como una forma de revelación. Es algo parecido a soñar, que te conecta con el mundo del subconsciente. Solo que después viene una parte más racional de releer, corregir, desechar todo lo que no vale y seguir indagando, como un diálogo conmigo misma. Para terminar, no quiero dejar de indicar algunos logros literarios de Julieta, que son, como por ejemplo, que en el 2014 recibe el primer premio de poesía del certamen de jóvenes creadores de Ávila, o en el 2008 recibe la beca de creación literaria en la modalidad de poesía de la Junta de Extremadura. Además, compagina su labor creativa, literaria y plástica con la docencia. Imparte clases de fotografía y de escritura creativa en diversos centros. Ha realizado exposiciones individuales y ha participado en muchas colectivas. Y como les he dejado con la miel en los labios y menos es más, quien desee conocer en profundidad a Julieta lo que debe hacer, sin duda alguna, es leer sus versos, empezando por este libro, Todo es posible y no. Ahora les hablaré como editora. El caso es que yo seguía fervientemente la poesía de Julieta, a quien había publicado en 2 antologías, Atlas Poético y Amor. Pero siempre eran poemas sueltos. Un día le dije, Julieta, sé que tienes por ahí un poemario en el cajón y venga, a ver si lo publicamos. A lo que ella, más pichi que nada, me dijo, es posible y no. Insistí durante meses, la llamaba cada semana para ver cómo iba el libro y siempre le decía, quiero editarte, ¿qué me contestas?
Y ella no se vendía fácilmente y siempre me contestaba, es posible y no, es posible y no. Y por fin un día me dijo solamente, es posible. Y aquí estamos. ¿Qué me cautiva de la poesía de Julieta? En primer lugar, su solidez. Verán ustedes que este poemario apenas tiene 50 páginas, pero como repito, menos es más, y en las páginas de Todo es posible y no encontramos auténtica poesía pura, sin aditivos y sin notas falsas. Julieta ya nos lo avisa con la cubierta surrealista y nos lo vuelve a avisar con la dedicatoria del libro, a quienes me hicieron dudar. Y nos lo vuelve a avisar con la conjunción copulativa de y, en vez de la que parecía más probable de o, es decir, la disyuntiva y distributiva, todo es posible o no. Ella se va a la conjuntiva y nos dice todo es posible y no, que es un detalle fundamental en su poema. Ya desde el título, Julieta nos avisa que nos va a llevar a un mundo fuera de nuestra órbita, un mundo en el que siguiendo el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, vamos a dudar de todo y vamos a dejarnos llevar por las sensaciones y no por las realidades, ya que estas no son las que definen nuestros pensamientos. Julieta sabe que la realidad personal está creada por las expectativas, por lo que esperamos, por el hueco que deja lo que no se ha cumplido y los caminos que se abren ante una acción. Así Julieta se reafirma en la duda diciéndonos: la memoria se burla de nosotros, ofrece un laberinto con salidas de emergencia. O bien, me asomo al mundo con la voz de una pregunta, la memoria me tiende en sus redes. Me fascina este tiempo de Julieta, esta voz que viene a avisarnos de que efectivamente todo es posible y no, de que Julieta es, y está ahora sentada ahora en esta silla, pero tal vez Julieta también está lejos, está en ese mundo que solo la pertenece a ella, ese terreno que es su poesía y al que podemos acceder gracias a sus versos. Ahí es donde queremos estar esta tarde, en su precisión inventada, en sus sueños y en sus complejos laberintos. De una forma limpia nos enseña qué es el mundo real. Muchas gracias, Julieta. Gracias. También quiero... Gracias. También no quiero dejar pasar que el prólogo de Todo es posible y no está hecho por Rafael Espejo, que es un poeta y crítico literario de Córdoba, que fue finalista del Federico García Lorca, ganador del Hiperión, Premio Internacional de Poesía Emilio Prados en el 2008, y recientemente le han concedido el Premio del Ojo Crítico de Radio Nacional de España, lo que evidentemente también le da un cierto detalle bonito al libro, que le ha sabido una persona tan enterada de la poesía, ha sabido comprender lo que Julieta encierra. Pero no nos quedamos cortos, él no ha podido estar aquí, y para leer el prólogo y sustituirlo tenemos a la poeta María José Cortés, que con su poemario Cicatrices de asfalto ha arrasado en el mundo de la poesía. Digo que no nos quedamos cortos porque María José Cortés es doctora en Filología Hispánica y fue finalista de la Donais en el 98, pero también lo fue en el 2000 y el 2001, cosa que yo creo que nadie más ha conseguido. Así que María José Cortés nos va a leer el prólogo. Muchas gracias. El momento de Julieta. En muy raras ocasiones, un poeta publica su primer libro a tiempo. Suele ocurrir que bien la prisa, bien la reticencia se interpongan en su puesta de largo, desvirtuando la burbuja de tiempo que todo poemario auténtico debe contener. El caso de Julieta, quiero decir, es un ejemplo de poeta oportuna. Llega en el momento adecuado, sin entusiasmo de más ni despreimiento de menos, sino todo lo contrario, llena de contradicciones. Lo digo con orgullo, pues tuve la suerte de comprobar cómo se fue gestando todo es posible y no. Con fe en su trabajo y viceversa, Julieta ha ido ensayando sucesivas versiones del libro, incorporando poemas nuevos y desechando otros, corrigiendo, recuperando, esta vez algún descarte, reorganizando, etc. Basta una lectura panorámica para comprobar la rigurosidad y el celo con que se avienen aquí las palabras, que solo pueden ser fruto, insisto, de un trabajo íntimo y responsable, riguroso y admirativo. A mí me parece la prueba rotunda de una serenidad inusual a su edad, que no puede ya medirse en años. Intentaré explicar esto desde el libro. Para decir yo soy o yo estoy, esto es, para hablar en primera persona desde un poema, resulta ineludible la puesta en duda de la palabra yo. Si alguien incumple esa responsabilidad o se adopta el pronombre en nombre de otro, mal le irá en poesía.
Esa es la primera lección superada, ya desde el título. Todo es posible y no. Antes de entrar al libro, por tanto, quedamos advertidos de que hemos de asumir juntamente todas las posibilidades, lo posible y lo imposible, lo real y lo fabuloso, lo que duele y lo que conforta, porque cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, resulta mucho más maleable de lo que parece. Si lo maniobramos en abstracto, descubriremos sus muchos sentidos, sus muchas y paradójicas significaciones. Digamos que en cualquier interpretación sin prejuicio de cualquier objeto o situación, los extremos se tocan, cerrando un círculo. Así, Julieta no ha querido remitir su yo soy, yo estoy solo a lo vivido, que de hecho queda relegado a un segundo plano, casi a un fondo de escenario. Antes que en las anécdotas biográficas, los rasgos de su identidad se fraguan aquí, bien en lo pensado o imaginado o soñado, bien en lo deseado, bien en lo recordado, que son las tres maneras capitales de la ficción. Más allá de sí misma, entonces, proyectándose en las situaciones y objetos de cada poema, nos invita a sentir las posibilidades que ella encuentra en lo real, nos invita a un paseo en 3D por su universo pequeño y sentimental. Diferentes medios para un mismo fin. Comprender primero para luego, en el directo del poema, compartir con nosotros su vislumbre. Digo vislumbre porque en ningún momento sus palabras pretenden aleccionar. Le basta con dar calidad de verdadero a lo indemostrable. Y para ello, lo primero es ponerlo todo en duda, derribar el dogma de las apariencias aceptadas para levantar sobre sus ruinas un nuevo estado de las cosas, un nuevo orden personal. Esto dice en Demolición, poema estratégico a mitad del libro. Y la cama se encoge, y la frente retumba con palabras que ascienden como burbujas ciegas. Y en el oído escuchas, no intentes subir, destruye tu casa. Quiere empezar de cero, quiere un mundo sin trampas, sin más dimensión que la de los sentimientos, y quiere además ponérselo difícil, remontar cuantas adversidades le salgan al paso en el proceso para así hacerse fuerte, como un muro panorámico. Ese es el método de Julieta para pertenecer, para pertenecerse. Antes de decir, siente necesidad de conocer la naturaleza de aquello sobre lo que va a decir. La unidad en la otredad, porque el amor, reconozcámoslo ya, se piensa más largamente que se vive, y es además quien da a menudo sentido a la palabra yo, tan solitaria, tan desvaída. Pero poner en duda la palabra yo no es solo una cuestión de identidad, es también una cuestión de lenguaje, la herramienta humana por excelencia. Gracias a la razón nos explicamos el mundo, pero al mismo tiempo es la razón la que lo desvirtúa, pues todo se distorsiona al pasarlo por el filtro subjetivo de la lógica. Que cada cual tiene su propia versión del mundo lo sabe muy bien Julieta. Los 3 primeros poemas sirven como advertencia, y por eso prefiere seguir el rastro, las intuiciones, que apuntan a algo pero sin definirlo. Prefiere el escapismo a la certeza. Es la única manera de rebasar sus propios límites, que son los límites de la razón, que son los límites de lo que llamamos realidad. Si para sentirse plena, ya sea a favor o en contra, necesita romper el sol en el mar, así sea. Por supuesto, todo cuanto digo no es más que una elucidación personal, e incluso puede que azarosa. Los poemas, aunque no sean inocentes, laten al margen de toda teoría, sobre todo porque las teorías se elaboran a posteriori siempre, y comúnmente por alguien ajeno a sus poemas. Antes, lo que encontraremos son textos que funden con sorprendente naturalidad, inteligencia y espiritualidad. Poemas como túneles, que conectan lo objetivo y lo onírico en sus búsquedas sin moralejas, o como sed, o como inventario, secretos, susurrantes, que hacen del mundo un lugar mágico a través de imágenes ciertamente reveladoras. No me resisto a citar aquí y ahora algunas de las que más me han inquietado. Me acuerdo de una tarde que hablábamos de esto
Las olas eran fuertes, pero el viento venía de atrás. Pero hay cosas que no caben en una maleta vacía. La memoria me tienta con sus redes. El presente ofrece solo una oportunidad, un día para cada día. Junto a la orilla duerme sin memoria. Un perfil de montañas dibuja a lo lejos el mito de las coincidencias. El amor se alimenta de amor y se extingue de amor. Suena un murmullo de reloj lejano. Repito al despertar, ya no soy tuya porque te estoy buscando, etc. Vistos así, estos versos descontextualizados podrían funcionar perfectamente como aforismos, pero lo que quiero decir es que los poemas de Julieta están construidos antes sobre imágenes magnéticas, poderosas, que sobre un discurso locuazmente hilado. Imágenes cosidas a un fondo de silencio, encontrando en la elixir, marca de nuestro tiempo, la ocasión para proponer una conversación con el lector, que ha de ser inteligente y participativo. El lector debe completar los silencios del poema, debe aceptar la invitación de Julieta a pensar juntos, o a sentir juntos, porque esos misterios revelados o sugeridos, la extraña complicidad que establecen, la amabilidad de su imaginería y ese tono decididamente liviano, naif incluso, convierten los poemas en una suerte de oraciones de comunión pagana, ritos lingüísticos donde el ritmo y la melodía no importan menos que la semántica, porque ¿no es a menudo la música portavoz de sentimientos universales? ¿Quién nos ha estremecido al escuchar una canción que parece hablar de lo que le ocurre? A eso me refiero cuando digo sentir junto a la poeta o pensar junto a la poeta, tararear como propias las palabras de la poeta. Y en un redoble final de platillos, después de pulsarnos las emociones desde sus emociones, el tú, al que se refiere el yo de los poemas, se revela ficticio, posible y no. Pero, ¿de qué me quejo? Si te he inventado yo, dicen los versos en que se cierra el libro. ¿Hemos de entender entonces que la poesía es un género de ficción rigurosa o que el amor por naturaleza convierte al ser amado en una proyección no más del que lo ama? Y ahí se cierra el libro, dejándonos ese silencio en la boca, un silencio preñado de posibilidades. Es nuestro momento, el momento de Julieta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por leer el prólogo, que ha sido una sorpresa que hayas venido a leerlo. Y bueno, quería agradecer primero a la Casa del Libro por permitirnos estar hoy aquí y presentar el libro. Quería dar las gracias especialmente a Alicia por acoger con tanto cariño mi primer poemario. La verdad que ha sido un gusto trabajar con ella. Estoy encantada ahora de tener publicado este libro en Cuadernos del Laberinto. También he quedado muy contenta con el diseño de la portada, con la maquetación del libro. Como veis, ha quedado precioso. Y bueno, muchas gracias también a mi amigo poeta Rafael Espejo, que es un buen amigo mío, que no ha podido acompañarnos porque hoy también estaba presentando su último libro en Córdoba. Y nada, creo que he tenido mucha suerte de que Rafa accediera con tanta generosidad a escribir el prólogo que acabáis de escuchar, que la verdad que me ha quedado muy, muy bonito el resultado, he quedado muy contenta y parece incluso que soy mejor poeta después de escucharlo. A mí me parece como que suena más importante. Bueno, quiero agradecer a todos los que estáis aquí acompañándome en este día tan importante para mí, tan feliz. Es un momento para mí muy, muy bonito en el que por fin sale a la luz mi primer libro de poemas y para mí está fenomenal compartirlo con todos vosotros. Me encantaría que todos los que hayáis venido, además de escuchar ahora la lectura de los poemas que voy a hacer,
que luego también pues tranquilamente leáis el libro en vuestra casa y luego me hagáis llegar vuestras impresiones, vuestros comentarios, sugerencias. Eso siempre pues se agradece, ¿no? Porque muchas veces uno publica algo y lo leen, pero luego nadie dice nada, un silencio. Entonces está muy bien cuando hay algo de intercambio y la gente viene y te dice, oye, pues esto me ha gustado o no me ha gustado. Pero bueno, que todo lo que me digáis pues lo agradeceré mucho. Bueno, ahora voy a contaros un poquito cómo surgió este libro, cómo lo he ido escribiendo. Todo es posible y no es un libro que lleva gestándose durante varios años. He ido ensayando distintas versiones, añadiendo poemas nuevos, descartando otros antiguos, corrigiendo, reorganizando. La verdad que me ha acompañado a lo largo de diferentes etapas de mi vida. Los poemas más antiguos son de una época en la que yo me estaba separando de una pareja después de una larga y creo que infructuosa relación. Y en este momento de mi vida empecé a darme cuenta de que muchas cosas no suceden tal y como uno las planea inicialmente. Ahí mi actitud de romántica y casi postadolescente empezó a cambiar y poco a poco empecé a admitir la duda y la sospecha como punto de partida. Me volví más escéptica y empecé a aceptar nuevas posibilidades. Me gustaría que este poemario fuera una puerta abierta al mundo de las contradicciones, invitaros aquí a vosotros al terreno de la duda. Me gustaría que el lector se asome a mi mundo sentimental a través del poemario, no tanto a través de lo anecdótico, sino más bien del deseo y de la memoria, que lo soñado y lo recordado tengan el mismo poder, la misma credibilidad, que lo vivido, porque para mí en realidad no hay muchas diferencias, al final todo se mezcla y se confunde. Me gustaría contar mi experiencia del amor a partir del desamor, explicar el nacimiento de algo a partir de su muerte, abarcar todos los caminos posibles a partir desde la anécdota, desde cualquier pequeño detalle. Me gustaría evitar la confianza en lo definitivo, no dar nada por sentado, despertar la suspicacia y la ironía, y que todo esto suceda de forma sencilla, sin demasiados razonamientos, que sea la intuición la que nos lleve a aprender a reírnos de nosotros mismos. Y bueno, voy a empezar ahora a leer los poemas del libro. No voy a leerlos todos, pero sí bastantes de ellos y los voy a ir comentando. Si alguno, no sé si tenéis el libro por ahí y lo queréis ir siguiendo, pues voy a ir en orden. Y si no, pues después ya los leéis vosotros. Bueno, el primer poema con el que se abre el libro es un homenaje al poeta Ángel González, que es un poeta muy, muy querido, que me ha influenciado mucho su poesía, y comienzo antes de mi poema citando un fragmento de su poema Porvenir, que dice así: te llaman Porvenir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Bueno, esto es solo un fragmento del poema de Ángel González, y entre su poema completo y el mío hay varios paralelismos que no os voy a contar todos, pero sí os invito a que después lo busquéis, porque hay varias afinidades que podéis encontrar. Por ejemplo, yo he cambiado el animal manso de Ángel González por un animal inquieto para hacerlo diferente. Y bueno, mi poema, que se llama Porvenir, pero escrito separado, es una reflexión sobre el paso del tiempo. Quiere ser una crítica al tiempo lineal. Y ya desde este primer poema introduzco la temática que se va a mantener durante todo el libro, que es la temática de la sospecha, de la desconfianza, de no conformarnos con las cosas tal y como nos las han enseñado. Y lo leo. Porvenir. El futuro gravita como animal inquieto, propone adivinanzas sin solución, se presenta de golpe y hace burlas con su cara siniestra. Ahonda en los minutos más celosos. El riesgo es un atajo en el camino, un mapa sin leyenda, y empiezo a sospechar de las mentiras que encierran las palabras mañana, todavía, nunca, hoy.
Bueno, el siguiente poema, en él he rescatado un concepto de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es un principio de difícil comprensión para mí, que no tengo mucha idea de física, no sé si aquí hay alguien un poco más experto, seguro que nos lo puede explicar mejor, pero bueno, a grandes rasgos, lo que yo he entendido cuando me lo han contado, es que habla de que el observador interviene en la realidad alterándola. Es una idea muy sugerente, muy filosófica, y por eso he querido utilizarla. Lo que yo he hecho es cambiar el sujeto concreto de observación que utiliza Heisenberg, que son las partículas, creo, por el sujeto abstracto del amor, para resaltar su fragilidad y su ambigüedad. Se llama Intruso. Según el principio de incertidumbre, este amor está vivo y está muerto, porque nadie nos busca y no quedan cárceles ni fotografías. Pero si un ojo asoma al abismo perenne que nos guarda y al mirarnos nos ve, quizá vea en nosotros un amor que está muerto o está vivo. Bueno, el siguiente es un poema de ficción, es una fantasía sobre la idea de la maternidad. Y digo que es una ficción porque no lo escribí estando embarazada como ahora, sino en otro momento de mi vida diferente. Aquí he querido hablar más de una pareja en declive que quiere salvarse a través de esta fantasía del hijo común. Es un poema que transmite una cierta tristeza, no anuncia la maternidad desde la ilusión, sino más bien como si fuera un pesar. Este sentimiento no tiene nada que ver con el que tengo ahora, que estoy muy ilusionada con mi maternidad inminente, que ahora ya no tiene nada de ficcional. Se puede ver. 3. El 3 es un número impar. Después de varios años de paseos al borde, de canciones sembradas, de sumas y de restas sobre todo. Vamos a construir una escalera para ver desde arriba las costumbres antiguas o para despedirnos de nosotros. Aún puedo ver el paseo hasta el faro de cada domingo, el sol roto en el mar. El próximo verano podemos ir los 3. Se hace raro decirlo. Me acuerdo de una tarde que hablábamos de esto. Las olas eran fuertes, pero el viento venía de atrás. Bueno, en el siguiente poema insisto en la idea de la pérdida, el desamor, la soledad. Aquí quiero hablar de una separación, de una ruptura y la sensación de vacío que esto produce. Pero no desde el resentimiento ni tampoco desde un dolor desgarrado, sino más bien con una cierta nostalgia, la nostalgia que tiñe el ambiente de las despedidas. Y el poema lo he querido cerrar con un tono irónico. La ironía y el humor son recursos que me gusta utilizar en mis poemas, quizá como una forma de aligerar la gravedad de los temas. Equipaje de mano. Han pasado los años como ramas, desigualmente lentos. La memoria se burla de nosotros, ofrece un laberinto con salidas de emergencia. Puedo llevar mis libros o una manta para cubrir la herida, o pagar varias noches de hotel en ciudades anónimas, pero hay cosas que no caben en una maleta vacía. Ahora voy a leer 2 poemas muy breves que tienen una estructura similar. Los 2 transmiten la idea de la duda, exponen un interrogante, pero no necesitan saber la respuesta. Aquí he querido utilizar imágenes sugerentes y oníricas para continuar con esta temática del desamor y del abandono. Mapa de incertidumbre. Se desliza en mi piel un laberinto de nubes. Me pregunto qué camino es más corto. Y al final de la tarde, palabras que engarzan ruinas de amor. Hay algo que no puedo decir todavía. Las huellas que dejaron en mi cuerpo
no se puede encerrar con un abrazo. Me asomo al mundo con la voz de una pregunta. La memoria me tienta con sus redes. Ahora voy a leer un poema que nos sitúa en la temática de la contradicción. Presenta en paralelo una ilusión y a la vez un cierto desencanto. Parece que habla del inicio de algo que en sí mismo contiene su propio final. Es una esperanza desesperanzada. Una flor en la mano. Tú, que no tienes nombre, enséñame a volar sobre los mapas. Podemos compartir mi soledad de nieve, una tarde íntima como la tarde en que nos encontramos entre la multitud de los pasillos. Tú, que no tienes nombre como no tienen nombre las cosas más sencillas, la espera de un semáforo en ámbar, el paisaje enmarcado en el cristal de un tren, la curva de una ola dibujada en la orilla. Tú, que no tienes nombre como no tienen nombre las cosas que no existen todavía. El siguiente es un poema que me gusta mucho, que cambia de temática y nos lleva hacia terrenos más inciertos propios de la fantasía. Es una reflexión sobre los sueños, sobre las imágenes sorprendentes que nos regalan los sueños y la extraña y también cercana relación que tiene el mundo onírico con el mundo real de la conciencia. Túneles. Los sueños son repentinos, su brusquedad sorprende, su pálpito de azar. Hay escaleras, túneles, pasillos que no pueden recorrerse, memoria de pasadizos lentos. Si me tumbo en la arena, si oigo una voz de mar, quiero quedarme allí. Pero se vuelve, a los sueños se va y de los sueños se vuelve. El siguiente poema conecta con el primero del libro, que se llamaba Porvenir, que hablaba del futuro, y en este caso es una reflexión sobre el presente, sobre el ahora escurridizo, sobre las posibilidades que ofrece y nuestra responsabilidad de asumirlas. Bueno, el tema del paso del tiempo es algo que siempre me ha preocupado, como a todo buen poeta, y por eso intento abordarlo con mi tono indeciso, de duda, de no llegar a comprender realmente los peligros que entraña. Camino a casa. El presente ofrece solo una oportunidad, un día para cada día. Las horas devuelven minutos y el tiempo dispone un puente hacia nosotros mismos. Puedes romper la cáscara o buscar las razones para no equivocarte, o seguir esperando como algunas películas que se quedan a medias. El siguiente poema es una forma de reírme del amor inmaduro y romántico, de la idealización del amor absoluto y para toda la vida, el amor que duele y que se sufre en silencio. Aquí quiero relacionar el amor con una vía de escape de uno mismo, bajarlo del pedestal y reaccionar al sufrimiento que produce con ironía, incluso casi con burla. El impaciente. Si buscas un amor con la impaciencia incómoda de quien espera el sueño, la dulce gravidez de las almohadas, si rumias conclusiones sumergido en la tarde sin saber qué decir y vas contando horas como quien cuenta vasos de arroz, su proporción de agua, si esperas de repente enamorarte o escapar de tu cuerpo que viene a ser lo mismo, quizás aún te falte descubrir que ya no existen cosas completamente ciertas y que tal vez no importe. Este siguiente poema es quizá el más crítico con los sentimientos de dolor que produce una ruptura, y esto no es sino una forma de reírme de mí misma, que tantas veces me he visto sumergida en estos sentimientos de melancolía adolescente, incluso casi gozando del dolor del abandono, inconscientemente, supongo.
Es un poema terapéutico que busca un poco esa curación a través de las palabras y que al final cambia la tragedia por el humor. Duelo. Olvida los últimos años, no nos hemos conocido. Las cosas con su respiración de peluche. Ya no somos dos cuerpos que se buscan en el blanco de las sábanas. Me acostumbro a la pausa como a la soledad de los museos. Abre las ventanas, hay que ventilar. Y si echas de menos la vida en pareja, ese calorcito, cómprate una manta. Julieta, vamos a hacer una ruptura después de este poema de ruptura y de ironía, porque me gustaría que nos contases a todos de dónde surge el título. Es un título que tiene un cierto enigma y es el momento de que nos lo desveles. Cuéntanos. Bueno, pues el título Todo es posible y no surge del hallazgo de la única conclusión a la que he podido llegar después de la escritura de este poemario, que es la de que todo al final sigue siendo real e imaginario, que todo tiene a la vez poca y a la vez demasiada importancia. Vamos, que no me aclaro. Sin embargo, el libro se le dedicas a los que te hicieron dudar. ¿Crees que esta duda es la base de tu poesía? Sí, por lo menos en el caso de este poemario, sí. Luego a lo mejor el siguiente quizás es la certeza, ya veremos. Pero de momento sí, la verdad que ahora mismo sí me gustaría que el lector se meta conmigo en este terreno de las contradicciones y descubrir juntos todo este mundo de posibilidades. Hablando de contradicciones, eso nos indica quizá un cierto desorden, pero imagino que tendrás un método bastante preciso de escritura. ¿Cómo es tu forma de trabajar y componer? Bueno, en general la verdad que yo soy un poco metódica para todo, pero bueno, la forma de escribir normalmente es desde la búsqueda, a través de las preguntas, imaginando posibilidades. Dedico mucho tiempo, es verdad, a encontrar la palabra exacta. No escribo algo y lo primero que salga se queda, eso no. Pero también confío mucho en la intervención del azar. Y no me avergüenzo de ello, es más, me gusta. Cuando hay algún hallazgo casual, me pongo muy contenta. Por ejemplo, una forma que me gusta de escribir poesía es poner toda la mesa llena de palabras recortadas de un periódico, de una revista. Y entonces pues tengo un poema a medias y me pongo a jugar con las palabras hasta que de repente justo hay una combinación y digo, aquí está el verso que me faltaba. Y además de poeta también cultiva la fotografía, ya lo hemos comentado antes. ¿Lo haces como artes complementarias? ¿Una sustituye a la otra en ciertos momentos de tu vida? Bueno, la verdad que para mí la fotografía y la poesía son dos formas de expresión muy similares, muy diferentes de otras, pero muy parecidas entre sí. Las dos creo que quieren contar el mundo a través de lo mínimo. En el caso de la poesía, de la palabra exacta, y en el caso de la fotografía, de captar justo el momento preciso. Creo que poesía y fotografía son ejercicios de síntesis, de búsqueda de lo esencial, de renunciar a todo lo innecesario. Más que poner cosas, es sobre todo quitar todo lo que sobra. Julieta va a seguir leyéndole poemas, pero quizás sea el momento en que si alguien de ustedes desea hacerle una pregunta, ya que estamos metidos en ellas. ¿Alguien quiere indagar más en la complejidad de todo es posible y no? ¿Alguna pregunta? Fácil. Bueno, pues voy a seguir con los poemas. El siguiente poema que voy a leer es un poema de autoafirmación, de empezar a creerme a mí misma. Aquí quiero salir de la niña abandonada en el dolor de la pérdida y buscar las herramientas para encontrarme más crecida, más madura, para verme desde afuera del sufrimiento. Dice, entonces, cuando una voz emerge de las olas para gritar mi nombre y no busca respuesta, cuando se exhibe el mundo como un cuaderno intacto, cuando el amor florece en paralelo y sobran las semillas, cuando el instante quiebra, entonces sí,
puedo emprender el viaje. Ahora voy a leer un poema muy sencillo y quizás algo enigmático. Tiene una estructura muy clara y una métrica muy definida. Y aquí sigo en la temática de la contradicción, de la duda. Quiero salir del mundo de las apariencias y plantear el imposible. Se llama Equilibrista. Yo te estaba esperando en una tarde lenta de noviembre, sentada en el balcón para tocar la lluvia. En la noche temprana de las horas robadas a la luz, tercamente yo te estaba esperando, con los ojos abiertos para mirar la lluvia, para mirar el lado de la calle por el que no vendrás. Te seguiré esperando. Este siguiente es uno de mis poemas favoritos, que es muy sencillo, muy cortito, y con él intento derribar el dogma de los sentimientos absolutos y abrir de nuevo el abanico de posibilidades. O viceversa. El amor se alimenta de amor y se extingue de amor. Hay algo que duele en tu forma de no decir te quiero, en el hueco de tus manos si no tocan las mías. Y sin embargo aún podemos salvarnos. Queda tiempo, poco tiempo. Ahora voy a leer un poema en el que la realidad y la ficción se confunden y no se sabe bien qué pertenece al mundo de la fantasía, ya que lo recordado y lo imaginado se convierten en lo mismo. Para mí es un poema que produce un cierto miedo, parece que es como está dentro de un ambiente un poco tenebroso. Se llama Pesadillas. Una noche soñé con cabezas cortadas, al otro lado del cristal llovía y dibujé en la ventana un corazón quebrado. Las pesadillas son para quien tiene miedo de morirse solo. El fantasma del vértigo vigila, bajo el colchón me advierte, no servirá de nada que te arropes. Cerrar los ojos es lanzar los dados y esperar que emerjan los peces de la oscuridad. Suena un murmullo de reloj lejano. Ahora voy a leer un poema que es muy de la poesía de la experiencia, donde aparecen muchos elementos de la vida cotidiana. Tiene un estilo quizá un poco distinto al de otros poemas. Es un poema muy sencillo, pero también rotundo, que plantea la temática del desamor, de la ruptura, del fracaso de la vida en pareja, más desde la resignación, como si nada se pudiera hacer porque nada tiene al final demasiada importancia. Poema de amor pequeño. Cuando espero en el coche con la radio apagada y los ojos cansados y te veo llenar el depósito por el retrovisor, cuando tú no me miras y veo que tus ojos también están cansados, me pregunto ¿por qué quieres seguir con este viaje? Cuando llegas tarde a casa y solo tienes ganas de mirar la tele y hablas del futuro como si se tratara de un animal doméstico y huyes al refugio de tu piel, cuando entras en la cama y de espaldas me dices buenas noches. El siguiente es un poema escrito desde la herida sin cerrar. Aquí estoy en pleno proceso de duelo y el dolor me conecta con mi infancia, con la niña interior. Es un acercamiento circular, un encuentro con mis propios fantasmas. Sed. Aferrarme con todas las uñas, recordar sus dientes y el olor de las sábanas, preludios nublando mi piel como una sombra densa, como una tarde. Retroceder a un tiempo más antiguo donde no existe edad para tejer memoria. Encontrarme frente a mis propios ojos y el cuerpo diminuto para saciar y no la sed del vértigo. El siguiente es un poema muy sencillo que sucede más desde la calma, desde la curación. Aquí estoy fuera del dolor y también de la incertidumbre.
Es un poema con el que intento crear una armonía conmigo misma y también con el mundo que me rodea. Inventario. Cuando vuelvo a los años del olor a pijama y el cuerpo puede abrirse para recibir, y haces bailar tus dedos sobre mi cabeza, descubro la palabra en una boca sin conciencia de frase. Le agradezco a la vida sus días subterráneos, los días que me quedan. Ahora voy a leer un poema que quizás es bastante críptico, difícil de comprender incluso para mí. Y es que muchas veces ocurre que al escribir un poema yo misma no termino de comprender bien qué es lo que quiero decir y el hecho de encontrarle los significados ocurre después al compartirlo con otras personas o a través de una relectura. Quizá este poema se puede interpretar como un diálogo con el propio subconsciente. Introspección. Miro hacia adentro, hacia el desorden. Las cosas ya no eligen su principio. Hay un espejo roto, una imagen dudosa en 1000 esquinas, cristales diminutos. Los caminos circulares insisten en la vuelta. Miro hacia adentro, las puertas desterradas. Busco grietas. Imagino una isla, pero todos los barcos desaparecen. Si consigues llegar, olvidas el regreso. Y bueno, ya para terminar, voy a leer el último poema del libro. Este poema he querido que funcione como cierre y conclusión del poemario. Creo que reúne varios de los temas que he ido encontrando, como la contradicción, el desamor o la duda. Y en los versos finales, como ya anunciaba en el prólogo Rafa Espejo, he querido dar un giro a todo el libro convirtiendo al sujeto al que me dirijo muchas veces, el tú al que hablo en muchos poemas, en un sujeto ficticio. Esto es una forma de reabrir el abanico de posibilidades y de querer que nada quede cerrado. Todo es posible y no. Sin pensar voy pensando en los últimos meses. Quiero volver allí, donde se acaba el mundo, donde los cuerpos nacen y se sueñan. Para curar mi sed bebo del mar, bebo las horas lentas que no compartiremos, así me voy tragando. Un amor no se muere, se extingue y no se extingue, como la luz que aguanta en el rescoldo. ¿Pero de qué me quejo si te he inventado yo? Muchas gracias.